Muy buenos días para todos mis queridos amigos, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Paz para todos, bendiciones para todos, ¿verdad? De parte de nuestro Dios, de parte de mi persona. Que sea el Señor siempre protegiéndonos, cuidándonos, llevándonos por el buen camino y que nosotros nos dejemos guiar por la mano poderosa de Dios. Me gustaría, por favor, que me pudieras acompañar al libro de Marcos. En el Nuevo Testamento vamos a buscar el capítulo 1, vamos a leer versículo 14 y versículo 15. Y si ya tienes la Biblia ahí lista a la mano, ¿verdad? Puedes acompañarme en la lectura. Le pedimos, ¿verdad?, al Espíritu Santo de Dios que nos dé sabiduría y discernimiento, que sea Él, ¿verdad? Ayudándonos a entender y a interpretar la palabra, ¿verdad? Y bueno, dice así: Jesús principia su ministerio, es decir, el Señor Jesucristo comenzaba su ministerio. Y dice en el 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Gloria a Dios. En el 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido, el tiempo de que el Mesías, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, tenía que llegar, tenía que venir al mundo y tenía que principiar su ministerio, es decir, traernos el evangelio, ¿verdad? Gloria al Señor, se había cumplido, era el tiempo de que nuestro Señor Jesucristo comenzara a predicar, a hablar del evangelio a las personas que se encontraban en ese lugar y a todos los lugares donde Él fue con sus discípulos a llevar la palabra. Y dice, y el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Y cuando Él dice, el reino de Dios se ha acercado, hablaba de sí mismo. Se acercó a nosotros, vino a nosotros el reino de Dios. ¿Quién? Jesucristo. Gloria al Señor. Y dice, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Señor Jesucristo. Nos dice, arrepiéntanse, y ese arrepentíos es para todos, para toda la humanidad, porque Dios no hace excepción de persona. Y usted puede pensar, bueno, eso fue algo que Él dijo en aquel tiempo. Ahora eso quizás no sea así. Es así porque la palabra de Dios no pasará jamás. Cielo y tierra van a pasar y están pasando, de hecho, mas la palabra de Dios no va a pasar jamás, siempre se va a mantener. Esta palabra es vigente, es decir, fue válida en aquel tiempo, ha sido válida al transcurrir, ¿verdad?, de los años, de los días, de los meses, del tiempo, de las épocas, de las etapas. Y es válida hoy en día, es actualizada hoy en día porque la palabra de Dios se renueva cada día. Entonces, en esta parte donde dice, arrepentíos y creed en el evangelio, es la parte donde nosotros deberíamos de prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque hoy en día mucha gente no cree en el evangelio. Mucha gente no acepta el evangelio de Jesucristo. Mucha gente ve el evangelio como religión. Lo asocia inmediatamente a una religión. No, yo no quiero ser evangélico. No, esos evangélicos. No, a mí eso no me gusta de ser evangélico. Mira, a nosotros nos llaman evangélicos porque estudiamos el evangelio de Jesucristo y no solo, estudiamos la Biblia completa y debemos practicarla, porque no solamente es estudiarla, sino practicarla, llevar a cabo lo que está escrito aquí. Y el que nos dice que creamos en el evangelio es Jesucristo. No es algo que se inventó el hombre, no es algo que diseñó el hombre, que creó el hombre, que fue una idea que le vino al hombre en la cabeza, se tiene que creer en el evangelio. No, lo dice el mismo Jesucristo, lo dice el mismo Dios. Por eso, mira, mi amigo querido, mi amiga querida, es necesario que se arrepientan, ¿verdad?, y que crean en el evangelio. ¿Por qué es necesario? Porque es necesario para tu salvación, para su salvación, para ustedes, para la salvación de ustedes, los que todavía no han creído en el evangelio, los que todavía no se han arrepentido, los que todavía no han aceptado a Jesucristo. Es necesario para tu salvación. Y los que ya hemos aceptado a Jesucristo, que ya hemos creído, es necesario que pongamos en práctica lo que está aquí. Ok, ya nos arrepentimos, pero eso no quiere decir que porque nos arrepentimos ya, entonces no vamos a obedecer lo que está aquí.
todos tenemos que obedecer y practicar lo que está aquí, porque ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando digo, bueno, esto que hacía malo, que estaba mal, ya no lo voy a hacer más. Ahora voy a hacer lo que me dice la palabra. Y la palabra no es un libro religioso, no es un libro aburrido, es un libro que te enseña a cómo vivir tu vida. Yo hice un video que se llama el manual de instrucción, porque eso es esta palabra, yo lo veo así, que es un manual, porque te da instrucciones, te da dirección, te da sabiduría para poder hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Amén. Entonces, mi querido amigo y mi querida amiga, arrepiéntete, arrepiéntete y cree en el Evangelio de Jesucristo. Créelo, porque esta palabra es vigente, aunque si se pronunció muchos años atrás, si se dejó escrita, si se escribió, es para que en esta época, los que vivimos en esta época, también creamos a esta palabra, también practiquemos y meditemos en esta palabra. No es solamente para la gente que vivió en aquel tiempo, es para ti y es para mí. Nosotros que ya estamos dentro del Evangelio, vamos a afirmarnos y vamos a hacer las cosas como a Dios le agrada. Sé que no es fácil, ¿verdad? Porque cuando uno vive en un mundo rodeado de tantas cosas negativas y rodeado de tantas distracciones y rodeado de tantas cosas que a la carne le gusta, es difícil y complicado ser obediente, es difícil y complicado agradar a Dios, es difícil y complicado hacer la voluntad de Dios o sacar el tiempo para meditar en las cosas del Señor, porque hay muchas cosas que ocupan nuestro tiempo y hay muchas cosas que nos distraen. Pero si nosotros verdaderamente estamos enamorados de Dios y verdaderamente le estamos pidiendo a Dios que nos acerque cada día más a Él, que nos enamoremos más de Él, que queramos más su presencia, que queramos más cumplir con su palabra y obedecerlo, Dios te va a poner ese sentir tan grande en tu corazón de querer hablar con Él a diario, de querer tener esa comunión a diario, de querer meditar su palabra, de querer poner en práctica su palabra, de querer llevarle a otros su palabra, de querer hablar con otros. Una persona se te sentó al lado en el autobús y tú le sonríes o la persona te sonríe a ti y entablan una conversación, porque eso sucede. Tú le puedas decir, soy cristiana o soy cristiano, yo sirvo a Jesucristo, lo sigo a Él. Tú sabes quién es Jesucristo, sabes quién es Dios, tú crees en Dios, y es una oportunidad para que tú le presentes a Jesucristo a la persona y le hables de Cristo, ¿verdad? Le hables de lo que es el Evangelio, una oportunidad para evangelizar, gloria al Señor. Entonces, bueno, mi querido amigo y amiga, yo te invito, por favor, cree en el Evangelio, arrepiéntete, por favor, acepta a Jesucristo como único y suficiente Salvador de tu vida y busca cada día más de Él. Lee la palabra es muy bella, muy interesante. Ahí vas a conseguir cosas que van a ser respuesta a tus preguntas y vas a conseguir también palabras que te van a dar paz y tranquilidad y te van a ayudar a entender por qué te han sucedido muchas cosas, por qué has vivido tantas cosas malas, por qué tienes tantos problemas, por qué hay tanta maldad en el mundo. Mucha gente se pregunta eso, pero ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? O si Dios existe, ¿por qué pasan tantas cosas malas? ¿O por qué Dios permite todo esto? Muchas preguntas así. Bueno, aquí vas a encontrar respuesta y Dios te va a dar esa respuesta, ¿ok? Dios te bendiga grande y poderosamente, mi querido amigo, mi querida amiga, y yo espero que esta palabra te sirva, te ayude, ¿ok? Chao.